permanecieron. Antes la historia de México era que existía el imperio de la Triple Alianza, existía el imperio mexica. Al caer desaparece todo y fue el corte radical. Ahora sabemos que sí, cayó el imperio mexica, pero se mantienen los pueblos, los altépetl, que en algunos casos sí les dieron tierras, pero en la mayoría de los casos sencillamente conservaron sus tierras, y los españoles les dieron además el instrumento para defenderlos en el marco de paz tan importante que tú señalas, pero les dieron instrumentos jurídicos. Los indígenas se volvieron, no solamente fueron aceptados como seres humanos, fueron aceptados como súbditos de la corona española con derechos jurídicos. Y estos derechos jurídicos, entre otros, son el derecho a defender sus tierras. No fue tan fácil que se las quitaran los españoles. Y los indígenas y solamente se las comenzaron a quitar en el siglo XIX. ¿Y qué papel juega, por ejemplo, la nobleza indígena en todo esto? Juega un papel importantísimo, sí, ¿no? La nobleza indígena es la que finalmente consolida todo el poder político, porque es la que está a cargo de cada uno de los señoríos, que sigue gobernando los señoríos. Y no porque los españoles los mantuvieran para aprovecharse maquiavélicamente de ellos. No. Porque para ellos así es el mundo. Para los españoles y para los indios el mundo es de nobles y campesinos. Y de esta manera mantuvieron esta organización política prehispánica, si bien no en el imperio, sí en los pueblos, en los reinos locales. No, sí, inclusive pues hay estudios recientes que enfatizan mucho la importancia que fue la iniciativa de los propios indígenas para conformar, por ejemplo, las formas de gobierno en las comunidades indígenas. O sea, como estos nobles hacían propuestas a la corona, defendían sus derechos, y los españoles tenían que reconocer esos derechos, y entonces el resultado de la manera en que se gobernó los indígenas no es solo las ideas de los españoles, sino también las ideas de esta nobleza indígena que se combinan y llegan a una forma que era relativamente satisfactoria para los dos. Aunque sí hay que mencionar que en el centro de México los nobles pierden su importancia muy rápido. Ya para principios del siglo XVII ya no son necesarios, ¿no? Y lo que quedan son los campesinos indígenas y los españoles, ¿no? Y que son estos campesinos indígenas de las comunidades los que van a mantener vivas sus pueblos, y los van a mantener vivos hasta el siglo XXI, ¿no? O sea, realmente, aún en la Ciudad de México, pero aún en realmente se españolizaron, ¿no? Y eso es una de las formas de que perdieron su identidad indígena, porque muy rápido, en una generación o dos generaciones, adoptaron todos los nobles, indígenas. Yo señalaría algunos y otros se campesinizaron, otros perdieron su riqueza y acabaron. Pero se mantuvo la jerarquía, aunque ya no fueran nobles, entre gobernantes, o sea, gobernadores, alcaldes y regidores de los cabildos de los pueblos y los campesinos. Tal vez ya no eran nobles como antes, ya no pertenecían a los linajes reales, pero la jerarquía se mantuvo. Claro, y esta jerarquía siguió siendo aprovechada por los españoles. Rodrigo, yo vería dos cosas importantes. Uno, que sí hay fractura de los pueblos. O sea, las encomiendas fracturaron a los antiguos señoríos. Mestitlán, el gran señorío de Mestitlán, fue fracturado. Muchos señoríos como Xochimilco, Chalco, etcétera, se entregan a encomiendas, pero son fracturados sus territorios. O sea, eso es un hecho. Y el segundo es que sí, se impone el cabildo, se traslada de España, en términos del organigrama, se le da un contenido totalmente distinto en la Nueva España, en los pueblos de indios. Cada pueblo tiene sus ordenanzas muy marcadas, se gobierna, pero la imposición del cabildo fue la desaparición de la nobleza. Porque además, muchos de los gobernadores o alcaldes que eran elegidos, pues no pertenecían a la nobleza, porque duraron. Bien es cierto que para mediados de la segunda mitad del siglo XVI, los nobles pues ya habían quedado. La corona española hace entre 1540 al 60 incorpora a los nobles como gobernadores, incluso foráneos en diversos pueblos. Son jueces de residencia dentro del mundo indígena. Pero esta historia, esta debacle contra la nobleza, fue una puntillada muy certera desde después de 1560 en adelante. Las quejas de Mendieta, las quejas del oidor Zorita, etcétera, es constante de decir aquí hay. Es como el sentimiento
cuando Fray Diego Durán señala en algún momento cuando se encuentra con un noble y le dice, bueno, ¿qué le pasa a usted, señor? Dice, padre, estamos en Nepantla. Nepantla, dice, ¿y por qué? Porque Nepantla es en el medio. Dice, ustedes ni nos entienden y nosotros no los entendemos. Es como el sentimiento cuando Fray Diego Durán señala en algún momento cuando se encuentra con un noble y le dice, bueno, ¿qué le pasa a usted, señor? Dice, padre, estamos en Nepantla. Nepantla, dice, ¿y por qué? Porque Nepantla es en el medio. Dice, ustedes ni nos entienden y nosotros no los entendemos. Hay una interpretación también más reciente de James Lockhart, un historiador norteamericano, justamente del mundo náhuatl colonial, que dice que justamente este espacio en que no se entendían las cosas perfectamente era también el espacio que permitió que convivieran y que funcionara un gobierno de indios y de españoles, ¿no? Porque finalmente los españoles imponen, por ejemplo, sus instituciones, los ayuntamientos, y creen que los indios van a hacer lo que los españoles dicen. Y se quedan muy contentos porque los indios ahora tienen alcaldes, regidores y todos los cargos tienen los nombres que por cierto muchos de ellos son de origen árabe, o sea, tampoco son tan puramente españoles como a veces pensamos, ¿no? Como alcalde, ¿no? Como alcalde, por favor. Y luego, por otro lado, los indígenas aceptan los cargos de los españoles, pero los interpretan como si fueran los viejos cargos del tlatoani, de los ancianos y todo eso. Y entonces ellos se quedan tan contentos porque en realidad en las instituciones españolas están reconociendo sus propias instituciones. Y entonces es justamente este espacio en medio del que habla el noble que habló con Durán, es un espacio muy importante para entender el siglo XVI, y yo creo que mucho de lo que ha pasado en México desde entonces, ¿no? Un espacio en que los dos bandos prefieren encontrar coincidencias, aunque de alguna manera se estén engañando, de alguna manera, porque no ven necesariamente lo que es distinto y prefieren ver lo que es igual. Que es lo mismo, yo creo que pasó con la religión católica, ¿no? O sea, los indígenas reciben a la religión católica, uno, porque no tienen remedio, porque los españoles se las imponen, y esa es la condición irrenunciable, ¿no? O sea, si quieren, a menos que los maten, si no quieren que los maten, tienen que hacerse católicos, pero los indígenas inmediatamente empiezan a interpretar que si Cristo es un dios solar, como podía haberlo sido Huitzilopochtli u otros dioses de tipo solar, que si los otros santos se pueden asimilar con Tlaloc y con los dioses de la tierra y de la lluvia, empiezan a darle una interpretación que hace que aquello que es nuevo, la religión, resulte no tan nuevo, sino que tenga que ver con su mundo anterior. Y por el otro lado, como los españoles se conforman con que los indios vayan a misa, con que pongan al salto en el altar, con que se bauticen, con que cumplan así con los sacramentos elementales, y prefieren no ver todo aquello que medio siguen haciendo en las cuevas o en lugares cuando los españoles, justamente para que los españoles no lo vean demasiado, ¿no? Entonces también ahí hay un Nepantla, este espacio intermedio de malentendidos, pero que son los que permiten la convivencia en una sociedad tan compleja como se convierte la Nueva España, ¿no? Una sociedad con indígenas, con españoles, pero también con africanos, también con gente que está llegando de Asia y con ideas y productos que están llegando de Asia, con otros europeos que están llegando, protestantes escondidos por ahí, algunos judaizantes. O sea, se vuelve una sociedad muy compleja, ¿no? Sí. Justamente de este tema me gustaría hablar. Siempre nos hemos concebido los mexicanos como la mezcla de lo español y lo indígena. Pero hay este tercer elemento, ¿no? Para empezar, lo español no es algo unívoco, sino la cultura española estaba formada por muchas otras culturas. Tú ya mencionaste lo árabe, por lo fenicio, por lo celta, por lo judío, por etcétera, ¿no? Y también las culturas prehispánicas no eran todas iguales, no era diferente un mexica de un zapoteca, etcétera, ¿no? Entonces ya tenemos una variedad de elementos, pero aparte tenemos el elemento africano.